Y en nuestro apartado de nutrición abordamos las últimas novedades, las últimas investigaciones que hay sobre el cáncer de colon y sobre cómo prevenirlo, qué estilo de vida debemos de llevar pues para intentar prevenirlo. Lo hacemos con el médico integrativo del Centro Médico Naturalia, Miguel Martín Almendros. Sé que hemos hablado en alguna ocasión del cáncer de colon, pero como es un tema que se está actualizando constantemente, me gustaría hoy incidir un poquito en algún aspecto nuevo del cáncer de colon. Ya sabéis, en la última epidemiología que tenemos en España, del 2023, cifras recién salidas de la cocina, estamos hablando de 40.203 casos nuevos, casi 2/3 de la población de Motril. Nuevos cánceres de colon, que por desgracia es sinónimo de un problema familiar y un problema personal. Es el segundo cáncer en incidencia en la mujer después del cáncer de mama y el segundo cáncer en incidencia en el varón después del cáncer de próstata. Y hasta ahora, pues el 90% de los cánceres de colon se daba en personas mayores de 50 años, pero ojo, ha salido un nuevo estudio, pero está recientemente publicado, lo habréis oído por medios de comunicación, en The Lancet Oncology, que nos está hablando de que se está disparando la incidencia de cáncer en personas menores de 50 años. O sea, un tema tremendo, que eso es algo impensable hasta hace 10 años atrás, ¿no? Bueno, hasta hace un año, nos ha pillado por sorpresa a la comunidad médica, a la comunidad científica, ¿no? Y una cosa buena de estos datos es que este estudio al que aludo dice que en España no hay esa tendencia, menos mal, nos salvamos de algo. No hay esa tendencia a la progresión tan grande que está habiendo en el resto del mundo de incidencia de cáncer de colon en menores de 50 años. Pero bueno, como no cambiemos algunas cositas de las que vamos a hablar, ya veréis cómo acabaremos equiparándonos en lo malo también. La mayor incidencia de cáncer de colon se da hoy en día en Europa, en Australia y en Nueva Zelanda. Y dentro de Europa, donde hay más mortalidad de cáncer de colon, es en Europa Oriental. Posiblemente, y no quiero que nadie de Europa Oriental se sienta ofendido, pero que posiblemente, como está la medicina menos desarrollada, pues igual no se pilla tan a tiempo y ya la intervención médica pues, es más complicada, ¿no? Por eso que digo de no se pilla tan a tiempo, es importantísimo con el cáncer de colon la prevención. Y la prevención pasa por hábitos saludables que iremos viendo y sobre todo por cribados, ¿no? Una detección temprana. Normalmente, ya sabéis, las personas que en Andalucía nos llega a partir de los 50 años a nuestra casa una cartita de decir, oye, pues vamos a hacer una detección de cáncer de colon por una muestra de heces, para ver sangre oculta en heces. Pues bien, se hace a partir de los 50 años, pero ahora dentro de poco habrá que hacer a partir de los 40 años por estas cifras que asustan tanto que han salido en el estudio de Lancet Oncology, ¿no? Realmente es un aumento alarmante el que estamos teniendo con el cáncer de colon. Y cómo no, cuando hablamos de cáncer de colon tenemos que hablar de causas. Siempre está la persona que quiere echar el bulto fuera, que escurrir el bulto fuera de su responsabilidad y dice, no, es que es genético. Claro, la genética. Sí es cierto que el cáncer de colon tiene un componente genético. De un 20 a un 30% de los cánceres de colon pueden tener una influencia genética, sí, efectivamente. De hecho, hay un síndrome que es el síndrome de Lynch, que es del 2 al 4% de todos los cánceres de colon, fijaros, del 2 al 4% de todos los cánceres de colon, que hay una mutación genética y esa persona tiene tendencia al cáncer de colon y otros cánceres más, ¿no? Y luego también hay otro síndrome, que es la poliposis adenomatosa familiar, que en un intestino no salen cientos, sino miles de pólipos. Es algo espectacular. Y como no se ataje a tiempo, es cáncer de colon 100%, seguro, sí o sí. Pero claro, ¿qué incidencia tiene? Es un 1% de los cánceres de colon, o sea que es muy relativo. Es cierto que hay una herencia familiar, que no hay una mutación genética definida, que no hay una identificación genética, pero está ahí, esa herencia familiar. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando tú tienes un familiar de primer grado, tu madre o tu padre, que tiene cáncer de colon, tú duplicas el riesgo de tener cáncer de colon. Que bueno, eso por una parte es bueno porque vas a saber estos datos, porque vas a abrir todos tus sentidos y vas a estar controlando y vigilando los factores medioambientales, que es el 70% adicional
que se suma a este 20-30% de genética. Y ahí estamos hablando de factores modificables, como puede ser la dieta. Cuando hablamos de dieta, hablamos del consumo, abuso de carnes rojas o carnes rojas procesadas. Son cancerígenos por necesidad, como quien dice, el abuso de estas carnes. Y luego también la no consumo de fibra, no consumo de frutas, no consumo de verduras, no consumo de granos integrales, no consumo de legumbres, es decir, una disminución de la ingesta de fibra. ¿Y esto por qué se suele sustituir? Si tomamos poca fibra, poca fruta, poca verdura, ¿qué tomamos? Otro elemento que se asocia a la incidencia de cáncer de colon: alimentos ultraprocesados y grasas saturadas. En tercer lugar, otro de los elementos que inciden en el cáncer, pero este también es un factor modificable, es el sedentarismo. Muchísimos estudios hablan que las personas que no tienen una actividad física regular son más propensos a tener cáncer de colon. Lo mismo ocurre con el cuarto punto, la obesidad o el sobrepeso, especialmente en hombres más que en mujeres. ¿Por qué? Porque la obesidad genera una inflamación crónica de bajo grado que está detrás de muchísimas patologías crónicas, pero especialmente en el cáncer, y un aumento de resistencia a la insulina, que son factores que a medio y largo plazo nos van a generar un problema cancerígeno. Lo mismo que el abuso de alcohol, lo mismo que el abuso de tabaco, y lo mismo que la presencia de una diabetes mellitus tipo 2 o una resistencia a insulina. ¿Por qué? Vuelvo a lo de antes, porque aumenta la inflamación de bajo grado, genera un estrés inflamatorio, genera un estado inflamatorio. Y entonces esto altera muchas cadenas metabólicas, entre ellas las que están influyendo en la aparición de un cáncer de colon. En séptimo lugar tenemos un factor no modificable, como es la edad. Lo que os he dicho al principio, que el 90% de los casos de colon hasta ahora se estaban dando en mayores de 50 años. Evidentemente, cuando un organismo se hace viejo, el sistema inmunitario se avejenta también y entonces tiene más dificultad de defendernos frente a esas células que mutan de forma espontánea o no espontánea y que pueden acabar dando un cáncer, ¿no? En octavo lugar tenemos, pero ya una cosa muy específica, las enfermedades inflamatorias intestinales. Os digo, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, que son dos patologías en las cuales nuestro sistema inmunitario se vuelve loco y ataca la mucosa del intestino, tanto intestino delgado como intestino grueso. Y entonces, es identificarlas a tiempo, poner tratamiento, ver las causas profundas de esa colitis ulcerosa y de esa enfermedad de colon, que ya hablaremos en algún programa más adelante, y atajarlas, ponerles freno. Otro factor que está saliendo a colación, que es relativamente nuevo, es la gran correlación que hay entre carencia de vitamina D y aumento de cáncer en general y en particular cáncer de colon. A menor nivel de vitamina D, mayor incidencia de cáncer de colon. Eso es un factor muy modificable que está en nuestra mano y que o bien por aportes o bien por exposición solar de una forma natural, prudente, ordenada, podemos compensar perfectamente. Y por último, dejo en último lugar, pero no por ser el menos importante, sino es el más importante, una disbiosis intestinal, es decir, una alteración del equilibrio de la flora intestinal, de la microbiota, la famosa microbiota. Cada vez se habla más de la microbiota, a mandíbulas batientes se está hablando que influye en todo tipo de enfermedades, como no, en el cáncer de colon. Y el 29 de enero de 2025 ha salido un estudio de que asocia una toxina de una bacteria que se llama Escherichia coli, concretamente el factor citotóxico necrosante, que es capaz de generar una mutación en las células del colon. Claro, ahora decís la Escherichia coli, pero ¿cómo nosotros evitamos esa bacteria? Es cierto que en la microbiota intestinal la Escherichia coli es necesaria. Fijaos lo que os digo, es necesaria su presencia en el intestino, pero en la proporción adecuada. ¿Por qué es necesaria? Porque estimula a las células del sistema inmunitario para defendernos de las agresiones del exterior. Una cosa curiosa. Pero cuando crecen más de la cuenta, y sobre todo crecen alguna cepa concreta de Escherichia coli que es muy patógena, esta nos puede dar este tipo de toxinas que nos va a acabar dando un cáncer de colon. ¿Por qué este crecimiento anómalo? Pues porque hay una alteración de la microbiota intestinal.
hay una carencia de flora saprófita, flora buena, flora de que nos da equilibrio, entonces deja un espacio biológico que es ocupado por esa flora mala que tiene mucha facilidad de desarrollarse en ausencia de competencia nutricional de lactobacilos, de arqueas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un círculo vicioso el que se genera, aumenta la presencia de Escherichia coli, altera la mucosa, esa alteración de la mucosa hace que asienten nuevas cepas patógenas, y esto es un círculo vicioso que aumenta la patología con un aumento de permeabilidad intestinal y una degeneración de las células de la mucosa del intestino grueso con la potencialidad de generar un cáncer. Y sabiendo lo que nos ocasiona un cáncer de colon, pues también es posible actuar en la prevención de ese cáncer de colon. Atender a las causas, pues hacer lo contrario en los factores modificables. Primero, la alimentación, una alimentación saludable, tener una alimentación rica en fibra, muy pobre en carne roja, por esos compuestos carcinógenos que tiene, consumo de grasa saludable, tipo frutos secos, el aceite de oliva, el pescado azul pequeño, el aguacate. No tomar ultraprocesados, no tomar azúcares directos, no tomar harinas blancas, no tomar grasa trans. O sea, lo que siempre hablamos en prácticamente todos los programas que tenemos ya vistos, ¿no? El estilo de vida. Hemos dicho que el sedentarismo y la obesidad se asocian a cáncer de colon. Pues lo contrario, una vida activa, una vida no sedentaria, un ejercicio diario, o si no diario, 3 veces a la semana, adaptado a la persona, a la circunstancia de cada persona y sus posibilidades, y un peso saludable. Con eso estamos previniendo el cáncer de colon. También evitar hábitos tóxicos. Si el abuso del alcohol y el consumo de tabaco genera cáncer de colon, pues oye, no vamos a abusar del alcohol y no vamos a consumir tabaco. Y estamos evitando una de las causas que nos puede predisponer al cáncer de colon. Luego, control de salud digestiva. Pero claro, os diréis cuando os digo, ¿y cómo yo voy a controlar mi salud digestiva? No os digo que metáis la lupa en el intestino y veáis cómo está, sino simplemente haced caso a los cribados de mayores de 50 años. Cuando llega la carta del SAS, decía, hay que entregar la muestra de heces al enfermero de tu centro de salud para hacer ese cribado. Hacedlo, que conozco muchos pacientes que no lo hacen. No sé si es que les da apuro de llevar la muestra de heces, pero está para eso, ¿no? Filiarse con los cribados, o bien de sangre oculta en heces, una vez cada año o cada 2 años, y luego la persona que ya tenga pólipos o haya tenido pólipos, adherirse a la colonoscopia cada 5 o cada 10 años cuando marge el digestivo, pero no dejéis de hacer colonoscopia por mucho que sea incómoda. También tenemos que atender a los síntomas persistentes, lo que hemos dicho que notas cuando tienes sospecha de cáncer de colon. Atender a los síntomas persistentes, cuando se mantienen mucho en el tiempo, no se van con una manzanilla, no se van con un hábito saludable, al médico, a la médica, para ver si de fondo puede haber algún problema. Y por último, por supuesto, el control de las enfermedades inflamatorias intestinales. Y equilibrar la microbiota. ¿Cómo se equilibra la microbiota? Primero, el menor consumo de antibióticos posible, que eso ya es responsabilidad de tu médica o de tu médico. Y segundo, el consumo de pre y probióticos cuando tengas que tomar un antibiótico o de forma periódica para mantener una salud intestinal saludable, que ese consumo de prebióticos y probióticos se puede hacer en forma de complementos nutricionales que ya requerirá la prescripción y el consejo de un sanitario, o en forma de alimentos como el kéfir, los encurtidos, el yogur, el chucrut, que son ricos en prebióticos, que es el abono necesario para los probióticos, que son los bichos que nos dan salud. Y como no, la exposición solar moderada para que tengamos un aumento adecuado de vitamina D y nos actúe previniendo la degeneración de la mucosa intestinal. Los síntomas que nos pueden hacer sospechar la presencia de una patología digestiva que pueda asociarse a cáncer de colon son los siguientes. Tenéis que prestar atención. Primero, cambios de hábito intestinal. O sea, una persona que vaya regularmente haciendo deposiciones, si de golpe empieza a tener diarreas y no se le cortan, y diarreas, o por el contra, estreñimiento, sin una causa aparente, porque yo sigo comiendo fibra, sigo bebiendo líquidos, sigo tomando fruta, sigo tomando verdura, pero ahora me estoy atascando y estoy de ir todos los días, voy cada 4 días, eso es una alteración del hábito intestinal. Ojo ahí. Una evacuación incompleta. ¿Qué significa esto? Que tú vayas a hacer deposiciones
y tenga sensación de que no he evacuado todo, que no he hecho, perdonad la expresión, toda la caja que tenía que hacer, y tengo sensación de que se me queda algo dentro. A ver si hay algún tope que te provoca eso, a tener en cuenta. Y por último, la forma de las heces. Normalmente tenemos, por donde sale, por el ano, pues más o menos cada persona tiene su forma de las heces, cuando es una hez compacta y de consistencia normal. Si de golpe te empieza a cambiar la forma de las heces, si se hace más longilínea o más tubular, más aplastada, dices, y se asocia a algún otro de los síntomas que estamos comentando, dices, ojo, voy a preguntar a mi doctora o voy a preguntar a mi doctor. Evidentemente, cuando te veas sangre en las heces, eso es ir corriendo a tu médico. ¿Qué es una hemorroide? Una hemorroide interna, una hemorroide externa después de la exploración. Ah, muy bien, vale, de acuerdo. Pero ya sé que es por una hemorroide, no sé qué, y descarto que sea por un cáncer de colon, que son sangrantes los pólipos que producen cáncer de colon. Un dolor abdominal, que no viene a cuento, de aparición relativamente brusca, que no tengas gases, que no tengas estreñimiento, pero te duele el vientre, un dolor tipo calambre, angustioso, pues también miradlo, consultad con vuestro referente de atención primaria. Una disminución de peso sin causa. Yo no hago dieta y en 2 meses he perdido 5 kilos. Dices, ahí va, pero si yo como normal. Oye, pues al médico o a la médica de cabeza. Un cansancio inexplicable. Una cosa es la astenia primaveral, la astenia otoñal, el que estoy muy cargado por trabajo y me encuentro cansado, pero una astenia, un cansancio que no viene a cuento, que no está justificado con nada, de cabeza a tu centro de salud. Y lo mismo con una fiebre sin causa. A veces debutan los cánceres, y el cáncer de colon entre ellos, con fiebre. Fiebre sin estar resfriado, siempre fiebre sin venir a cuento, no tengo tos, no tengo infección de orina porque no me molesta cuando hago pipí, no tengo ninguna circunstancia que me justifique que tengo una fiebre de 37, 38, 39 grados, no por no tener síntomas ni hay que mirarla, todo lo contrario, hay que mirarla, no vaya a ser que de fondo haya algún problemilla.